Un día yo estaba viendo la televisión y estaba viendo un programa de Benny Hinn. Y Benny Hinn estaba entrevistando a Oral Roberts. Oral Roberts fue un gran evangelista de los años 50, 60, 70 y desde antes. Quizás se cree que la primera universidad teológica cristiana del mundo la fundó Oral Roberts, ya fallecido. Y Benny Hinn le preguntó a Oral Roberts, siendo un ancianito ya, y yo lo vi, ¿qué debe hacer un creyente en esta generación? ¿Qué debe hacer un ministro en esta generación? Y Oral Roberts le dijo a Benny Hinn que vaya a una librería, compre una Biblia nueva, que tenga la letra de Cristo en rojo y haga todo lo que está en rojo. Cómase el verbo completo. Ahora aduzco yo, ¿no? Cómase el verbo completo, obedezca por completo. Permítame seguir elaborando el tema que comenzamos en el día de ayer. Comamos al Cordero completo, no parcialmente. En la parte introductoria, ayer, para recapitular un poco, usted en su relación con Dios no está en una democracia. Usted en su relación con Dios está en una teocracia. Dios no obra, y escúchame una vez más, Dios no obra para complacerte a ti fuera de su designio. Ay, Padre. Santiago dijo, piden y no reciben porque piden mal. Piden fuera del designio para gastar en vuestros deleites. Dios no obra porque Dios no es democrático. Dios no complace al pueblo. La democracia es un sistema de gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Dios no gobierna con el pueblo y para el pueblo. Dios gobierna para su diseño. Porque Dios es soberano. En la democracia, el pueblo es soberano. En la teocracia, el soberano es Él. La primera premisa de esta mañana es que los que obedecen son salvos. Israel obedeció al mandato de Moisés y de Aarón, que eran los líderes de entonces. Y le dijeron, cojan un cordero de 1 año sin mancha y cómanselo apresuradamente y completo, cocido a fuego, no hervido, con hierbas aromáticas y el pan sin levadura, implicando santidad, perfección y adecuación para el camino que le esperaba. Como Dios le dijo a Elías también, come porque el largo camino te espera. Y Dios alimenta a Israel en este tramo de Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 12. Ahora bien, este cordero que Israel se comió completamente y apresurado es un tipo y sombra, es una referencia histórica del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista aparece predicando el bautismo para arrepentimiento, y Juan bajaba todos los días al Jordán a bautizar, un día común y corriente de esos días que Juan bajaba a bautizar, él ve en la ribera del río que se acerca un personaje. Y Juan dice en Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hacemos alusión en el día de ayer al cordero que Israel se comió, que era un cordero físico, cuadrúpedo, de 1 año sin mancha, es una relación directa de cómo se manifestaría Cristo como Redentor, como Libertador y como Salvador. Lo que pasó la noche de la Pascua fue una noche de liberación, de restauración y de liberación y de salvación. Lo mismo pasa con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Cordero de Dios va a la casa de Zaqueo y dice, Zaqueo, desciende del sicómoro porque hoy voy a posar en tu casa. Cuando Cristo está en la casa de Zaqueo le dice, la salvación ha llegado a esta casa. La palabra que se traduce ahí es sotería o soso. S-O-Z-O. Soso. Que significa hoy ha llegado restauración, transformación, salvación, liberación, cambio a esta casa. El cordero que usted debe comerse apresuradamente tiene la facultad de generarle las herramientas, los nutrientes, la gracia, el poder de liberar, de salvar, de restaurar, de cambiar, de enmendar, de arreglar los entuertos que la vida nos ha provocado, de sanar los traumas con los cuales vivimos. Él lo puede hacer y Él lo hace. Y hoy, en esta semana, Él nos desafía a que lo tomamos y lo asumemos completo.
¿Qué es lo primero que debemos asumir del Cordero? ¿Cómo se manifiesta el Cordero? Pastor, yo no sé cómo asumir al Cordero. Bueno, usted no es el único. Él tuvo que decir quién él era como Cordero. Para que Israel de su época lo comprendiera, él tuvo que decir quién él era, qué él era y cómo él operaba. Él tuvo que manifestarlo, porque no lo comprendieron. Al contrario, lo recibieron con resistencia, con reticencia y con desdén. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que lo primero que sabemos del Cordero es que el Cordero es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Lo primero que la Biblia dice del Cordero es que el Cordero es el Verbo. ¿Qué es el Verbo? El Verbo es la partícula de la oración que genera acción, pasión, movimiento. En tiempos pasados, presentes y futuros. Cuando Él se manifiesta como el Verbo, Él está diciendo, yo soy tu ayer, tu hoy y tu mañana. Yo soy el eterno, primero. Y yo soy, cuando Moisés preguntó a Dios, ¿quién voy a decir que me manda? Cuando el faraón pregunte, tú le dirás, el yo soy te manda. El verbo copulativo, ser o estar, el verbo más importante de la comunicación en cualquier idioma, fuera español, francés, italiano, chino, portugués, etcétera, 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 se conoce como el verbo copulativo, el verbo yo soy, que expresa acción, movimiento, pasión, poder. Amén. Así que lo primero que se le enseña a un estudiante de idioma extranjero es el verbo yo soy, el verbo ser, en su infinitivo, en su forma infinitiva. Amén. Y a conjugarlo y a combinarlo en sus diferentes tiempos y estados. Y Él quiere que usted comprenda a conjugarlo a Él, a comprenderlo en sus diferentes estilos, tiempos y estados. Y Él dice, yo soy, el Cordero dice, yo soy el Verbo. Yo estoy en Dios y soy Dios. Así que lo primero que usted debe comenzar a comerse completamente de parte del Cordero es su capacidad de comunicación. Estatutos, preceptos y mandamientos. Debe comprender que lo que la Biblia dice es verdad y asumirlo en su totalidad. Obviamente dentro del contexto para el cual se revela en este tiempo, debe asumir y debe obedecer. Él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, aprendió la obediencia. Y si Él aprendió a obedecer, usted y yo también tenemos que aprender a obedecer. Así que hoy nos comemos al Verbo. Hoy asumimos la palabra. Hoy decidimos aceptar la realidad de que Él nos habla. Y nos habla para salvarnos, para cambiarnos, para restaurarnos, para hacernos de nuevo. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Él se manifiesta como el Verbo. Número 1. Para los que están tomando nota, el Cordero es el Verbo. Y el Verbo hay que tomarlo completo. No puede tomar una porción de la palabra de Dios y dejar otra porción aisladas. E inclusive, de tapa a tapa, Génesis, Apocalipsis. Alguien dice, bueno, que el Antiguo Testamento ya pasó. El Antiguo Testamento es la manifestación pragmática de Dios en el trato con el hombre. Y aprendemos cómo Dios se manifiesta y cómo Dios piensa y cómo Dios actúa en el Antiguo Testamento. Y aprendemos a cómo, y vemos los patrones de obediencia de hombres como Noé, Abraham, Jacob, Isaac, José, Moisés, Josué, Gedeón, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de estudiar el Antiguo Testamento, aprendemos el Verbo. Y luego cuando viene el Nuevo Testamento, a partir de lo que Él mismo expresa de su boca en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego lo que los apóstoles traen, como el apóstol Pedro, Santiago, el apóstol Pablo, Juan, etcétera, lo que ellos traen, amén, se pone de manifiesto para que, como el Verbo, para que usted lo asuma completo. Usted no puede asumir una parte de los estatutos y dejar otro de lado. Usted no puede asumir una parte de los preceptos y dejar otra parte de lado. Usted no puede asumir una parte de los mandamientos y dejar otra parte de lado. Tiene que asumirlo completo. Es un engaño, es una torpeza creer que asumiendo una parte de la palabra de Dios y dejando otra de lado, vamos a ser transicionados, vamos a ser salvos, vamos a ser cambiados. No, la palabra se asume íntegramente. El Evangelio, el cristianismo, es el único credo de fe del mundo que te impide integridad absoluta. Ni el budismo, ni el maometismo, ni ningún otro tipo de religión, ni ninguna otra apéndice del cristianismo te pide integridad absoluta. Dios está pidiendo alma, cuerpo y espíritu, cabeza, tronco y extremidades. Dios está pidiendo todo en este tiempo y siempre ha sido así, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. No puede haber una facción de tu vida en mortandad y otra facción de tu vida en vida. Es imposible. Jesús dijo, el Verbo dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y odiará a otro. Es imposible. No se puede estar en dos lugares a la vez, físicamente hablando y mucho menos emocionalmente hablando. El único ser de la creación que pretende, que cree, que asume que se puede salir con las suyas estando en dos lugares emocionales diferentes es el ser humano.
Aprende a poner, inclusive, creemos que la técnica administrativa de no poner todos los huevos en una misma canasta se aplica también a las emociones. Ten cuidado. Ten cuidado en qué canastas estás depositando tus emociones. El cordero implica integridad. La integridad es la implicación y la integración de todo lo que compone al elemento ser humano. Todo. En un solo lugar. En una sola capacidad de pensamiento, de generar ideas, de accionar y de hablar. Eso es integridad. Y el verbo implica, solicita, amén, integridad al momento de asumirlo como cordero. Tipo verbo en esta mañana. Cómete al cordero apresuradamente. Es decir, cómete la palabra de Dios con presteza. Sé pronto en obedecer. Sé pronto en arrepentirte. Sé pronto en disciplinarte. Sé pronto en asumir lo que Dios te está demandando en este día. Lo que ya Dios te dijo hoy, que yo sé que ya Dios te habló hoy. Sé presta rápido en asumirlo porque ya Dios te ha hablado. Si Dios desciende de su trono, de su majestuosidad, de su gracia y de su poder, en la intención de hablarte, tú y yo, y de hablarnos, tú y yo tenemos que hacer los arreglos pertinentes. Por favor, hagamos los arreglos pertinentes en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Así que Juan 1:1, en el principio del verbo, el cordero se manifiesta como el verbo, como la palabra. ¿Y sabe qué? ¿Qué fue lo que generó todo cuanto existe? La palabra. Déjame ponerte en contexto. Los científicos no se explican cómo de la nada aparece algo. Cómo y le atañen a las leyes de la termodinámica. Le atañen a un Big Bang. Que todo existe de repente y de manera espontánea. Esa combustión, esa ignición espontánea se genera a partir de que el verbo habló. Y dijo Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios. Y Dios comienza entonces con el verbo, con la palabra, a crear todo. Es tiempo, amén, de que usted comprenda. El verbo es Jesucristo, la suprema y eterna expresión de Dios. Es tiempo que usted comprenda a asumir al cordero en su facción de verbo y a comenzar a vivir por lo que él enseña. Un día yo estaba viendo la televisión y estaba viendo un programa de Benny Hinn. Y Benny Hinn estaba entrevistando a Oral Roberts. Oral Roberts fue un gran evangelista de los años 50, 60, 70 y desde antes. Quizás se cree que la primera universidad teológica cristiana del mundo la fundó Oral Roberts, ya fallecido. Y Benny Hinn le preguntó a Oral Roberts, siendo un ancianito ya, y yo lo vi, ¿qué debe hacer un creyente en esta generación? ¿Qué debe hacer un ministro en esta generación? Y Oral Roberts le dijo a Benny Hinn que vaya a una librería, compre una Biblia nueva, que tenga la letra de Cristo en rojo y haga todo lo que está en rojo. Cómase el verbo completo. Ahora aduzco yo, ¿no? Cómase el verbo completo, obedezca por completo. La obediencia no admite parcialidad. La obediencia no admite relativismos. La obediencia no admite que usted sea particular en algo. La obediencia debe ser radical en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Escuchemos esto. Quieren ser radicales. Quiero escuchar la voz de todos aquellos que quieren ser radicales. Señor, hazme un radical. Como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Dame una caña de pesar, quítame los ojos de pecar. En el nombre de Jesús. Llena mi vida de pasión. Llena mi vida de oración y de pasión. Mis
Entrega y visión. Hazme un radical, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Haznos radicales. Hombres y mujeres que nos comamos al Cordero completo. No es tiempo de relativismos, de parcialidad, de doble ánimo, de pensamientos divididos. No es tiempo de ser pusilánimes. Es tiempo de ser radicales. En el nombre de Jesús. Haznos radicales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queridos y queridas, les amo, les honro y les respeto.